Bueno, en primer lugar, queremos, Natalia y yo, agradecer esta oportunidad que nos otorga la Academia de poder presentar este trabajo sobre baby watching, que ya explicaremos la importancia que le asignamos al mismo. En realidad, lo que queríamos decirle, que yo le anuncié previamente a Andrea, es que se superpuso una actividad para Natalia en un colegio y cuando terminemos la exposición, Natalia se va a ir y yo voy a quedarme por si hay preguntas o comentarios para responderlos. En realidad, nosotros concebimos un ecosistema de crianza en el cual es muy importante la presencia de la escuela como promovedora académica de la salud académica de los muchachos y como contribuyente al desarrollo integral de cada ser humano. Concebimos la escuela como una intersección con la salud mental, donde los padres, la familia, tienen su rol y los docentes tienen también su rol. Y dentro de los docentes pensamos que es muy importante revalorizar el papel y redimensionar su rol docente, a la vez que pensar la escuela como un escenario de programas, no solo de prevención, sino de promoción de salud mental y social. Para eso contamos, nos parece muy importante, con la neurociencia y los avances que la neurociencia nos propone en relación a la comunidad. Y que tengamos en la comunidad el destinatario natural de la información que debemos brindar acerca de los avances de la neurociencia y basarnos en ella para implementar políticas que tengan que ver tanto con el desarrollo como con la salud mental de los niños. ¿Y por qué privilegiamos la empatía, de la cual hemos hablado en otro momento? Porque la empatía es una habilidad que permite sentir, imaginar, vivenciar la experiencia emocional de los otros seres humanos. Y es un componente fundamental en el desarrollo psicoemocional del niño y que determina el comportamiento del mismo en función de comprender la conducta y el comportamiento de los otros, y que la empatía permite determinar la calidad de los vínculos que se establecen. Es, a la vez, la empatía un dique de contención frente al impulso violento. Por eso la técnica que hoy vamos a presentarles nos parece una herramienta, no la única, pero sí una herramienta importante para luchar contra la violencia. Y a la vez permite la condición empática entender, comprender y ayudar al ser que sufre. Es decir, ponerlo en condiciones al individuo de compadecerse del otro. La falta de empatía, por lo tanto, es un problema grave. Es una de las características más duras en el desarrollo emocional del ser humano, la ausencia de empatía, porque genera situaciones muy peligrosas, destructivas y da lugar a la violencia y a los conflictos de importancia. Es muy notorio el cambio que se produjo en la comprensión de estos fenómenos a punto de partida del descubrimiento de dos autores italianos que describieron lo que se llama las neuronas espejo y describieron además, y los científicos lo han mostrado, un complejo circuito que es el que dentro de las neuronas espejo permite explicar las conductas de imitación, entre otras, más allá de la empatía, por ejemplo, el aprendizaje del lenguaje, que es un elemento de mucha importancia en el desarrollo del ser humano. Y fundamentalmente, la empatía lo que permite es entender el estado emocional interno de otra persona. Es algo que está en la base de la comprensión de intenciones. Podemos entender
lo que el otro siente a través de lo que nosotros sentimos. Es algo así como un resonador que nos permite suponer lo que el otro piensa a través del estado de ánimo y vivencial que nosotros tenemos. Es una manera de entender la reacción de los otros. En sí, ¿qué es el baby watching que les queremos presentar hoy? Es una técnica que promueve empatía y previene conductas violentas. Natalia y yo, en un congreso de la WAIM, la World Association for Infant Mental Health, en Edimburgo, hicimos un curso previo con el profesor Karl-Heinz Brich, que es un profesor alemán que trabaja este tema. Y él lo tomó, el concepto de Henry Parents, que es un sobreviviente del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. El baby watching en sí es, para definirlo, un programa de observación vivencial preventivo del comportamiento violento a través del fortalecimiento precisamente de la empatía. Y se lleva a cabo en el aula por parte de un docente que debe estar adecuadamente preparado y puede servir tanto para preescolares, para primaria, para secundaria, para escuelas comunes. Nosotros, como adultos, nos formamos en un curso de baby watching, observando a una mamá con su bebé. Y tiene para nosotros de importante que es un formato muy sencillo, cuya implementación es absolutamente económica y hay evidencias sobradas de cambios positivos para todos los participantes. El objetivo principal inicial, como dijimos, es promover el desarrollo de la capacidad empática en los niños y como consecuencia mejora el comportamiento desde el punto de vista prosocial y debilita las respuestas violentas. Consiste en observar a un bebé recién nacido, de poco tiempo, con su mamá en actitudes corrientes, normales, como si estuvieran en la casa. El grupo observante de niños observa, no puede tocar. Hay un educador que observa y otro educador que conduce la actividad. El tiempo se regula, eso es la experiencia que nosotros obtuvimos, de acuerdo a la edad y la tolerancia de los chicos, pero anda entre los 20 y los 30 minutos. Entonces, en la observación en sí, perseguimos dos objetivos. Uno es la observación, en la cual le planteamos a los chicos algunas preguntas. Por ejemplo, con respecto a qué conducta observan. Del punto de vista de la madre, del punto de vista del niño, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué hacen? Esa es una de las primeras interrogantes. La otra interrogante apunta a la motivación. ¿Por qué les parece que hace esto la mamá? ¿Y por qué les parece que hace esto el bebé? ¿Por qué reacciona de esta manera? La tercera pregunta tiene que ver con la emoción. ¿Qué les parece cómo se siente el bebé? Y lo mismo con respecto a la mamá. ¿Qué les parece cómo se siente la mamá? Luego viene una etapa que podríamos llamar de identificación, en la cual les preguntamos, ¿qué harían ustedes si fueran ustedes los que están en esa situación? ¿Cómo vivirían la situación? Estas dos preguntas, esta parte de la entrevista, es la que apunta realmente a desarrollar la empatía, porque es ponerlo en la necesidad de colocarse en la situación del otro, ¿no? Y la última pregunta es, ¿cómo se sentirían ustedes si fueran los participantes de esta situación? ¿Puedo hacer una intervención? Claro, por sí. Cuando Miguel dice la mamá, entiéndase que lo más frecuente es que se haga el bebé con su mamá, pero perfectamente se puede hacer con el papá, con la abuela, con la cuidadora. El tema es la interacción, no los vínculos. Sí, yo omití decir con la mamá o quien haga las veces de tal. Eso es una crítica que nos han hecho a los apeguistas, pero bueno, muchas gracias. Y el plan de trabajo
que seguimos para esta experiencia fue acordar la participación con la información debida con las autoridades, con los docentes y con los padres. Y la actividad la desarrollamos en 2 lugares, en un jardín público, el 218, y en un colegio de la Ciudad Vieja. Ambos están en manzanas colindantes, así que el clima, digo, el ambiente social en el cual nos movíamos era bastante similar. No así las poblaciones, que tenían algunas diferencias de los alumnos, ¿verdad? Encontramos desde el comienzo una excelente disposición en todos los adultos implicados, ¿no? Las autoridades, los docentes en sí mismos, los padres, fuimos todo el tiempo muy bien recibidos. Y en cuanto al plan de trabajo, buscamos, obviamente, que las madres fueran lo más aptas posible. Y creemos que es muy difícil encontrar madres tan estupendas como las que encontramos. Gabriela con su hija Guadalupe y Micaela con su hijo Gastón, que fueron realmente excelentes. Bueno, ahora en la aplicación de instrumentos va a seguir Natalia. Necesitábamos hacer mediciones preintervención y decidimos usar el CBCL para docentes, que ahora después la vamos a ver, y el SDQ, esto antes de la experiencia, ¿verdad? El SDQ es un cuestionario de screening muy breve, fácil de llenar, que hace preguntas sobre 25 atributos psicológicos y después arma un índice de estrés general. Además tiene un suplemento de impacto que nos podía servir y además también evalúa las conductas prosociales. Pero además es de muy fácil respuesta. Este es el SDQ tal como se lo presentamos a los padres de los niños que iban a participar. El CBCL, el Child Behavior Checklist, es una herramienta que se utiliza en todo el mundo, está estandarizada, repasa 100 ítems comportamentales y después da resultados sobre conductas internalizantes, externalizantes, es de amplio uso en nuestra área. Nuestra muestra fueron en el jardín 19 niños y en el colegio Ciudad Vieja 21 niños. Eran muestras entonces que oscilaban en los 20 y la edad promedio era más o menos 4 años y medio. En las evaluaciones preintervención salió que la mayor parte de los niños en ambas muestras caían dentro del rango de la normalidad y aparecían en el jardín una nena y un varón que caían en zona de riesgo o rango clínico para algún tipo de sintomatología. Esto fue en marzo. Esto es lo que dio el índice de estrés general en el colegio Ciudad Vieja, que verán que el nivel de estrés general, salvo casos puntuales, no era extremadamente alto y era muy variable. En cuanto a la amabilidad y cooperación, vemos también que hay bastante variabilidad y que no había ninguno que estaba muy bajo. En el jardín, los niveles de estrés general pasa lo mismo en el sentido de que hay amplia variabilidad y hay pocos que tengan niveles muy, muy altos. Esto es lo que dio el índice de amabilidad y cooperación en el jardín. Y bueno, después de hacer esas mediciones, empezamos a implementar la experiencia durante 9 meses. Íbamos Miguel y yo todas las semanas y hasta julio llevábamos nosotros adelante
la coordinación de la observación. Éramos nosotros los que planteábamos las preguntas a los niños, filmamos toda la experiencia, está toda registrada, y a partir de julio fueron las maestras que habían estado observando y a quienes nosotros estuvimos entrenando en esos meses, fueron ellas las que siguieron adelante hasta que terminó el año. Nuestro plan, como suele suceder en este tipo de actividad, lo teníamos todo muy bien pensado y después la realidad nos demostró que era bastante más trabajoso de lo que nosotros habíamos planificado. Nosotros veníamos con la experiencia del profesor alemán y habíamos visto las filmaciones de niños alemanes, de niños finlandeses, y la verdad que cuando nos encontramos con lo que pasaba con nuestros niños aquí, nos desmoralizamos bastante. Esta es una foto probablemente de uno de los peores momentos del trabajo. Nos costaba mucho que les importara lo que estaba pasando ahí adelante entre la mamá y la bebé y el bebé. Y una vez que prestaban atención, nos costaba mucho lograr que sostuvieran la atención en la observación. Frente a estas dificultades, fuimos cambiando en la marcha algunas cosas de la praxis, fuimos ajustando los tiempos, intensificamos nuestra participación y utilizamos una técnica que es la de hacer hablar al bebé de alguna manera como para hacer llegar más claramente el mensaje a los niños cuando veíamos que eso era necesario. Con el correr de las semanas fuimos entendiendo que la autorreferencia que hacían los niños, que siempre nos querían, nosotros queríamos que observaran a la mamá y el bebé, y ellos venían a contarnos que habían ido con la abuela a tal lado, que había nacido un hermanito, y hubo un momento que nosotros queríamos que observaran a la mamá y el bebé. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que esa autorreferencia tenía sentido y que era parte del proceso y que había que aprender a aceptarla y manejarla y gestionarla. También fuimos dándonos cuenta que cada clase y cada maestra conforman un universo diferente, que tienen todos códigos propios y que una herramienta como el baby watching se inserta en ese universo, pero como que se tiñe de la dinámica de cada grupo. El rol del coordinador, que ya les digo hasta julio era nuestro, fue importante en muchos aspectos. Entre otros, algo que tuvimos que hacer fue ayudar a las maestras para que ellas toleraran el grado de aparente desorden, de autorreferencias, de comentarios que parecía que podían no tener que ver con lo que estaba pasando. El profesor alemán nos dijo cuando hicimos el entrenamiento: tengan cuidado con las maestras, porque a las maestras les encanta enseñar, y esto no es para enseñarle a los niños, es para que ellos piensen por sí mismos. Bueno, hicimos esa experiencia y luego de esos 8 meses volvimos a aplicar instrumentos de medición para ver qué había pasado con lo que pretendidamente habíamos medido. Y les muestro lo que había pasado. Verán que hay gráficas que suben, gráficas que bajan. En amabilidad y cooperación pasa exactamente lo mismo. Esto es en el colegio, esto es en el jardín, el nivel de estrés general. Aparece ahí un movimiento en ambos sentidos. El SDQ de amabilidad y cooperación en el jardín pasa lo mismo. Y en lo que tenía que ver con el CBCL, dejaron de aparecer los indicadores que habían aparecido en la toma inicial y aparecieron otros indicadores
de conductas internalizadas en una de las niñas. Quedamos bastante desconcertados para poder leer estos resultados y tuvimos la suerte de poder recibir el asesoramiento del profesor Robert Emde, que es un investigador muy importante, número 1 a nivel mundial, que tenemos la suerte de que nos asesore y supervise desde hace muchos años. Y él nos recomendó que no nos apuráramos a evaluar, que siguiéramos haciendo y acumulando experiencia. Su primer palabra cuando se le hizo toda la presentación con videos y lo demás fue: ¡wow! ¡Cuántas cosas! Y él dijo: sigan haciendo. Después, para investigar, va a haber que priorizar algo porque no se puede evaluar todo como ustedes están queriendo. Hay demasiadas variables en juego. Eso para una investigación es demasiado, a pesar de ser muy bueno para una intervención. Valoró mucho que estuviéramos intentando generalizar esta metodología para que llegara al mayor número posible de gente y que no quedara, como pasa a veces, como una propiedad exclusiva de alguien y que solo lo aplica en lugares muy exclusivos. Y nos recomendó que lográramos que las maestras se apropiaran de este proyecto, que él veía que era en ese sentido que teníamos que trabajar y nos instó a que siguiéramos haciendo. Eso fue en el 2015. En el 2016 nos fuimos al congreso siguiente en Praga, de la UAIM, y allí tuvimos una supervisión general con el profesor alemán y con otros grupos que estaban trabajando igual que nosotros en Polonia, en Alemania, en Londres y en Finlandia. Y allí estuvimos intercambiando experiencias que fue realmente muy interesante. La pregunta clave que nosotros nos hicimos cuando vimos ese lío de gráfica fue: ¿sirvió para algo esta intervención? Y por cierto que para saber si esto había servido tendríamos que ser capaces de contestarnos qué llevó a qué, bajo qué circunstancias, para quién funcionó y cómo funcionó. No encontramos un formato de investigación que permita contestarse todas estas preguntas. La gran debilidad de este trabajo tiene que ver con la evaluación cuantitativa. No pudimos tener grupo control, no lo dijimos, pero está explícito de que esto fuimos Miguel y yo solos, que hicimos absolutamente todo. No encontramos instrumentos suficientemente sensibles porque en realidad no existen, y tomamos en cuenta demasiadas variables. La gran fortaleza de este trabajo es la evaluación cualitativa. Y creo que es eso lo que nos hace seguir tan entusiastas a todos los que lo pusimos en juego aquí y en otros países, que es la experiencia del baby watching y lo que uno empieza a recoger. Este era nuestro objetivo principal inicial: encontrar niños más empáticos y menos violentos. Y empezamos a encontrar otros beneficios llevando a cabo la intervención. Nos encontramos que la cultura infantil en la que nos movimos era de niños que no sabían observar, no sabían prestar atención a fenómenos humanos, que estaban más acostumbrados a interactuar con pantallas que con personas, y generar esa instancia de atención focalizada, donde solo hubiera que ver y pensar, sin tocar, sin hacer, nos parece que fue muy enriquecedor para ellos. Además, desarrollaron lenguaje mental, aprendieron a nombrar emociones, pensamientos, estrategias. Eso es algo
que comentaban los padres, venían con comentarios, ¿ustedes estuvieron hablando algo de tal cosa? Le preguntaban a las maestras, porque jugando con las maestras, a las muñecas vimos que la nena decía tal o cual cosa, como que desarrollaron una sensibilidad especial para atender el comportamiento observable y no quedarse ahí, sino también mirar y nombrar intenciones, emociones, pensamientos, necesidades, señales. En pocas palabras, aprendieron a perfeccionar la lectura de la mente de otros y de la propia. Esto le da a la maestra, además, el poder de trabajar por la formación mental integral de sus alumnos, que fue muy empoderante, como se dice ahora, para las maestras, y la verdad es que fue una experiencia riquísima. Y entre todos los adultos que participamos, también se generaron cambios a nivel del funcionamiento empático. Les mostramos al principio lo poco involucrados que estaban y terminaron involucrados por demás. No vamos a tener tiempo de mostrar esta filmación que muestra cómo el bebé ya grandecito interactuaba con los niños y se generaba una corriente importante de interacción entre unos y otros. Como yo me voy, le agradecemos al Jardín 218, al Colegio Ciudad Vieja, y les agradezco mucho a ustedes que estén interesados. Miguel se cambia de computadora y sigue con ustedes en un minuto. Primero que tuve que salir urgente por un llamado, pero es la primera vez que me enfrento a este método de trabajo que me pareció excelente, ¿no? Y los protagonistas, los niños, la maestra, la mamá, etcétera, dado el mundo moderno que estamos viviendo ahora y que tenemos tantos niños con enfermedades crónicas, por suerte, que pueden ser tratados, algunos de ellos no curados, pero con enfermedades crónicas. ¿Cuál es el impacto del médico, del equipo de salud en el niño? Por ejemplo, y termino con esto, los niños en diálisis estarán siempre en diálisis o estarán trasplantados. Y la penetración del médico, la calidad del médico, de la enfermera, lo notamos muy importante. No sé cómo se relaciona esto con lo que acabamos de escuchar, que es la primera vez que escucho, así que no sé si es pertinente la pregunta que he hecho o el comentario. Gracias. Me parece muy interesante la pregunta de José, porque indudablemente el método se propone promover empatía, y la empatía en el equipo de salud tratante, lo mismo que en un docente, en un maestro, es muy importante, y es una condición que no es fácil lograr, y que justamente esta metodología nos parece que con una facilidad increíble promueve eso que es la condición básica de comprensión del otro que está sufriendo. Bueno, Lilian González, si es posible que le hagas la pregunta al profesor Cherro, te agradecemos. Sí, me gustaría saber, cómo hicieron para desarrollar el lenguaje mental en los chicos y lograr que prestaran atención, ¿no?, a lo que pasaba. Bueno, la pregunta de cómo promover la empatía en los niños y la capacidad de pensar, y fue progresivo porque los chicos inicialmente estaban preocupados en ellos mismos, pero eso es una constante del desarrollo que es normal. Lo que pasa es que enfrentados a este trabajo nos dimos cuenta que no podían observar al niño y ponerse en el lugar de él, porque estaban interesados en su propia
existencia, en su propia situación personal. Entonces, cuando uno tiene las cargas volcadas sobre sí mismo, no puede despegarse de eso y volcarse hacia otro, salirse de uno mismo y poder ponerse en la situación del otro. Eso no es de un día para otro, es progresivo y depende del clima que se cree. En este caso, el clima que crearon las madres, las docentes, todo el ambiente, fue muy favorable para que se estableciera ese tipo de situación. Ustedes no vieron el último video, pero es maravilloso porque los niños interactuaron con el niño observado, se comunicaron de alguna forma gestual con el niño y hubo una respuesta recíproca. Muchas gracias. Nosotros queremos informar que recientemente grupos que trabajan con niños pequeños se interesaron en que formáramos a un equipo que está trabajando en el área y nos pareció muy interesante porque, bueno, lo que yo quería decir es que realmente hace muy pocos días un equipo que trabaja con niños chicos y con escolares nos pidió asesoramiento sobre este tipo de tecnología y que nosotros con gusto la vamos a brindar porque consideramos que es una técnica muy fácil, económica y que ayuda al enriquecimiento en la formación del docente para el trato con los niños. Es decir, que realmente estamos convencidos que la técnica promueve no solo en el niño que recibe la experiencia, sino en el adulto que trabaja en ella. A nosotros nos pasó en el curso con Brish, con el profesor Brish, que nos sentimos imbuidos de un espíritu distinto por participar en la experiencia. Y por eso quizás la transmitimos con tanto entusiasmo, porque la vivimos nosotros en nosotros mismos. Y eso podemos transmitirlo porque es así. Es decir, que hay una dimensión vivencial de esta experiencia que es transmisible y que es compartible. No sé si será por las neuronas espejo, pero creo que en la medida que una persona tenga una sensibilidad mínima, se compenetra de este trabajo y saca beneficios el adulto mismo, no solamente el niño. Doctor Cherro, un placer haberlo oído y un placer haber oído a Natalia. No le pude agradecer, discúlpeme, porque en ese momento tenía también el micrófono silenciado y usted no estaba conectado, así que por favor hágale saber nuestro agradecimiento de parte de toda la academia.